Buenos días, el Señor les bendiga a todos. ¿Sí? ¿Sabe usted que un poderoso mensaje puede cambiar y transformar vidas, comunidades y sociedades? Eso hace el poder de un mensaje. Y Martin Luther King, en ese poderoso mensaje de Tengo un sueño, donde él denuncia los abusos y conflictos raciales que llevaba más de 100 años en Estados Unidos, denuncia todos los abusos que se estaba y las injusticias que estaban teniendo los afroamericanos. Y él comienza a través de ese gran discurso, considerado el mejor discurso de toda la historia, allí comienza a exigir la libertad y los derechos que esos ciudadanos afroamericanos y norteamericanos tenían derecho, y los comienza a exigir. Y allí empezó un cambio en la sociedad. Pero precisamente en ese cambio que trajo a la sociedad, también trajo más oposición, más resistencia, al punto de que 5 años después de su mensaje, él es asesinado cuando iba a promover otra marcha acerca de la misma justicia racial y social. Entonces, podemos mirar lo que hace un poderoso mensaje. Y yo lo voy a invitar que me escuche la lectura. Voy a hacer la lectura de Hechos, capítulo 14. La voy a hacer en la Nueva Traducción Viviente. Solamente escuchen. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor, y el Señor mostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces, una turba de gente y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra, Derbe y sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo hacía, gritó en su dialecto local:
estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad. Así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y corona de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas, y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofrecieran sacrificios. Luego unos judíos llegaron de Antioquía a Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al siguiente día salió junto con Bernabé hacia Derbe. Oremos a Dios. Señor Jesús, son tus palabras acabadas de ser leídas. Ahora permíteme, Señor, exponerlas y pon tus palabras en mi boca. Permite, Señor, que este poderoso mensaje, que es tu mensaje, que nace de tu corazón y que fue plasmado y escrito por autores, también cambie y transforme vidas. Te lo pido, Señor, porque creo que no hay un mensaje más poderoso que tu mensaje. No hay un mensaje más transformador que tu mensaje. Señor, yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje que acabamos de leer, yo me pregunto, ¿qué pasaje de la Biblia es malo? Maluco. Todos son espectaculares. Pero mientras leía el pasaje y leía las historias anteriores, aquí lo que nos presenta el autor, y en esta versión dice lo mismo se sucedió en Iconio, y él comienza a dar otro ejemplo de lo que estaba sucediendo a través de esos viajes misioneros. Y era que la predicación del evangelio, la predicación de la palabra del Señor se seguía extendiendo a diferentes lugares, en lo que hoy conocemos como Turquía. Se seguía extendiendo, se seguía predicando, la gente se seguía convirtiendo, se seguía rechazando, pero en este momento hay un ingrediente nuevo. Hay un ingrediente nuevo en ese patrón de predicar la palabra, de que la gente cree y de que otros lo rechazan. Hay un ingrediente nuevo. Pero en esta mañana pues vamos a ver precisamente eso. La predicación de la palabra genera algo. Cuando la palabra de Dios es expuesta, algo ocurre en el hombre, algo genera en el hombre. Y en este pasaje genera tres cosas. Veo que genera tres cosas. Y la primera es, la predicación de la palabra genera creyentes. Genera creyentes. Y este pasaje, Hechos habla de la predicación. Los apóstoles predicaban. Cuando habla de que iban a las sinagogas, era escuchar predicación
a dar predicación. Y ellos estaban enseñando, daban el mensaje. En el versículo 1 nos dice que es lo que estaban haciendo, que era predicando. Que estaban en la sinagoga, allí estaban enseñando. En el versículo 3 también podemos ver que ese mensaje que estaban dando iba acompañado de algo. En el versículo 7 del capítulo 14, ellos no cesaban de predicar. No paraban de predicar. Iban de un lugar a otro, pero su objetivo era llevar el mensaje del Señor. Creo que ellos habían entendido claramente lo que les había dicho Jesús. Cuando llegó un momento, Jesús estaba haciendo sanidades y liberación. Y cuando Jesús madruga al monte a orar, a las afueras de la ciudad, va a los discípulos y le dicen: Señor, la gente te busca. Y cuando le dicen la gente te busca, pues la gente madrugó no a escuchar un mensaje, sino a buscar la sanidad. Y el Señor le dice claramente: no, vamos a otro lugar porque yo he venido a predicar. Debo ir a otras regiones a predicar el evangelio del reino de Dios. Parece que los discípulos habían entendido ya el propósito de estar allí, de la misión que era llevar el evangelio. Y por eso ellos comienzan a predicar. Y por esa predicación, nos dice el texto que muchos, por ese poder de la palabra, de la predicación, muchos, tanto judíos como griegos, estaban creyendo en el evangelio. Estaban creyendo en la predicación de Pablo y Bernabé. Pero resulta que en el versículo 3 también nos habla que habían muestras de poder. Y permítame, yo vuelvo a leerlo. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales, milagros y maravillas. La predicación, lógicamente, desde Jesús, los apóstoles y por todas las eras hasta hoy, debe ir acompañada de poder. No solamente del poder de la palabra, sino del poder de milagros, señales y prodigios. Y aquí es muy claro. El Señor, predican esa palabra de poder y le doy poder para hacer milagros y señales y prodigios. Y que hagan maravillas. Y por ese poder de los milagros que también hubo, en ese momento, la gente también comenzó a convertirse. La gente también creía cuando veían milagros. Mucha gente se acercó a Jesús por milagros y se quedó con Jesús. Mucha gente se acercaba a escuchar a los discípulos. No solamente se acercaba para escucharlo, lo más importante era un milagro. Y se quedaron con Jesús y se convirtieron. Entonces la predicación de la palabra, al ir acompañada del poder de hacer milagros, genera creyentes. Genera creyentes. Hoy. ¿Quiénes de los que estamos en esta mañana acá llegaron a Jesús por un milagro? Levante la mano. Levante la mano. ¿Quién? Por un milagro. Un milagro. O sea, no me prediquen. Oren por mí. Estoy enfermo. Oren. Tengo un familiar enfermo. Oren. Estoy pasando por un problema. Tengo un hermano en la iglesia que ora. ¿Quieren que ore? Sí, que oren. Tengo una situación difícil. Vamos a orar. Se oró. Dios hizo un milagro. Y por eso muchos hoy están a los pies de Jesús. Por un milagro. Pero ¿cuántos hemos sido transformados por el poder de una predicación? ¿Cuántos? Por solamente escuchar una predicación se quedaron. Porque en esa predicación le dijeron: Cristo te ama, Cristo es la solución a tus problemas, Él hizo estos, Él te ama, Él te busca, y por el medio de esa predicación nos quedamos. Yo, cuando hablo del poder, de lo que hace el Señor, recuerdo mi primer paso de como que empezar a decirle sí al Señor. Una liberación. A una hermana de la iglesia
comenzó a reírse como bruja. ¿Sabe cómo se ríen las brujas? Bueno, así se estaba riendo. Y bueno, para uno que no es creyente, eso genera miedo. Porque el ambiente no era muy, imagínense, era en una finca. Tarde de la noche. Pues, hombre, como que todo se estaba preparando. Y comienza esa señora a reírse. Y yo ahí, está como raro, ¿no? Me dice mi hermana, le dice a mi sobrina, Gerald, váyase con su tío para la habitación y comienza, ore por su tío. Ore por su tío. Y esa pequeña tenía como 8 o 9 años en ese entonces, comenzó a orar. Y esa pequeña oraba, y que cúbranos con tu sangre, y que Señor libera a la señora Rosalba. Y comenzó a orar esa pequeña, y cuando ya pueden salir, ya señora era libre. Y eso ya comenzó a inquietar mi vida. Otro momento que ahí ya comencé a escuchar palabra, y toda esa palabra comenzó a transformar. Comencé a creer por medio de no solamente del poder que había observado en esos momentos, de que Dios libera al hombre, sino también que las predicaciones a las que iba comenzaron a transformar mi vida. Dios comenzó a hablar y yo comencé a creer. Y creo que nosotros como iglesia no debemos satanizar ni rechazar a las personas que se acercan a Jesús por un milagro, porque a veces lo hacemos. Es que usted solamente viene por un milagro. Pero creo que debemos gestionar mejor esta parte. Porque por un milagro se puede quedar. Por venir por un pedazo de pan, se puede quedar esa persona. ¿Qué nos toca como iglesia? Gestionar y decir, bueno, ese es el Dios que hace milagros, que te hizo el milagro, y empezar a hablarles del Jesús que le hizo el milagro. Y no seguir alimentando, que siga buscando al milagrero, sino a ese Dios que hace milagros. Porque al fin y al cabo, hermano, al predicar la palabra con este poder, lo que vamos a generar es creyentes. Y creo que en esta porción lo que hace Lucas es animarnos a predicar. Animarnos a predicar este mensaje, porque este mensaje sigue transformando vidas. Este mensaje sigue trayendo conversión, sigue trayendo libertad a las personas. Este mensaje, hermano, también viene acompañado de poder para hacer. Así que si usted le está predicando a alguien, le está enviando un devocional, y si esa persona le dice, tengo un problema, diga, voy a orar. Si esa persona le dice, estoy enfermo, o mi mamá o mi hijo está enfermo, estoy en problema, dígale, voy a orar porque el Señor va a hacer un milagro. Entonces yo creo que esa es la primera tarea que nos puede quedar esta semana. Predicar, pero también orar. Porque si no van a creer por la palabra, creerán por los milagros. Y si creen por los milagros, ya sabemos qué hacer, seguir haciendo discípulos para encaminarlos a Jesús. Esto genera la predicación de la palabra. Genera creyentes. También en este pasaje observamos que la predicación de la palabra genera opositores. Entonces ya aquí nos hace una advertencia. Ojo, va a haber oposición. O sea, no creamos que porque el mensaje de Dios es poderoso, nadie lo va a resistir. No. Se puede resistir el mensaje por poderoso. Dios puede hablar hoy con voz audible. Acá, escuchar una voz de trueno, acá el mismo Dios hablar y muchos decir, no. Se puede resistir. Y eso es lo que vemos en este pasaje que acabamos de leer. Vemos cómo muchos judíos comenzaron a rechazar el mensaje de Pablo y Bernabé. Pero
Miren lo que hacen los opositores o los que rechazan el evangelio. A ellos no les gusta estar solos. A los que hacen oposición, como que les da miedo la soledad. ¿Y qué hacen? En el versículo 2 dice, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles. Bueno, y la pregunta es, ¿qué veneno le dieron? No crean a las palabras de Pablo y Bernabé. No crean, porque ellos están en contra de las leyes de Dios, en contra de lo que la Torá enseña. Y comenzaron a envenenar la mente de ellos. Y después vemos, en el otro versículo dice, la gente estaba dividida. En el versículo 4 encontramos cómo la gente de la ciudad, mire, muchos habían creído, otros no. Después de que estos opositores, estos que estaban rechazando la enseñanza de Pablo y Bernabé, dice, pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a la opinión de ellos. O sea, el opositor, hermano, no se queda callado. El opositor le gusta la manada. Le gusta andar en corrillo porque se siente más fuerte. ¿Sí? Le gusta que haya multitudes. Exacerbar a las masas. Le gusta. Como que al no tener argumentos suficientes, pues cuando hay más gente sin argumentos genera credibilidad. Y eso parece que estaba ocurriendo acá. Parece que esto ocurrió. Mucha gente comenzó a rechazar a Pablo y a Bernabé. Y al rechazarles, comenzaron también a rechazar, lógicamente, su predicación. Tanto, dice el versículo 5, una turba de gentiles y judíos, los mismos que se habían convertido, ¿no? Unos que se habían convertido, judíos y gentiles. Ahora, como estaba dividida la población, ahora encontramos judíos y gentiles igual ya envenenados, junto con los líderes que estaban en la manifestación, en esa famosa marcha en contra de ellos, decidieron atacarles y apedrearles. Cuando no hay argumentos lógicos, hay argumentos contundentes como piedras. Y aquí encontramos uno de ellos. A veces los argumentos no van a cambiar. A veces se piensa que la fuerza sí y que las piedras también. A veces no hay forma de callar con argumentos lógicos ni un buen discurso. Entonces la mejor manera es crear trifulcas, crear marchas, crear oposición. Y eso fue lo que pasó acá. Y así como muchos creyeron a las palabras de ellos y siguieron, sé que muchos se fueron con la marcha y siguieron con la marcha, porque, hermano, en todo lugar, para donde va la gente, vaya pega Vicente. Vicente le gusta donde va la gente. ¿Por qué está usted en la marcha? No sé, pero aquí estoy. Así. Y eso estaba pasando aquí, en la oposición. O sea, por eso le decía ahora, hermano, así prediquemos el evangelio, así usted hable muy bonito, así usted sea el ungido, así Dios le dé un mensaje, así usted sueñe, o así Dios le mande un rollo del cielo y le diga, vea, aquí está, estas palabras se las va a decir a su familia, a su comunidad, las va a leer en su empresa. No crea que porque Dios se las dio, cuando usted las lea, todos van a decir, tan lindo, amén, gloria a Dios, recibo a Cristo en mi corazón. No, ese mensaje va a generar creyentes, sí, pero también va a generar opositores, gente que va a rechazar. Y cuando hablamos de oposición y de rechazo, hermano, se me viene a la mente la política.
La política del tiempo en que yo conozco de política, no puedo decir en todo, pero por lo menos lo que yo conozco. O sea, debe haber partido de oposición, siempre debe haber partido de oposición. Y yo estoy de acuerdo si se hiciera bien. Pero el objetivo de la oposición es oponerse. ¿A qué? A todo lo que el otro diga. Así es sencillo. Si el partido de gobierno dice, vamos a dar a los pobres, la oposición tiene que decir que no. Pero si el partido del gobierno dice, no, bueno, no le vamos a dar a los pobres, la oposición dice, tampoco. Así es sencillo. Y parece ser que cuando predicamos hay personas en esa misma posición, que lo que usted diga del evangelio, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero Dios es el creador del cielo y de la tierra. No, pero usted ¿por qué lo dice? ¿Por qué no? O sea, cuando no hay argumentos, el por qué no, el a mí me parece, aparece. Cuando se levanta la gente para oponerse o rechazar el evangelio, a veces no tienen argumentos suficientes. Y ante el argumento, cuando no hay argumento suficiente, el que no tiene argumentos, la fácil es ¿qué? Atacar, inventar y sacar las piedras. Cuando no hay argumentos, lo más livianito que le dicen a uno es que usted es un fanático. Ya comienzan a... Es que usted cree que a toda hora tiene la razón. Es que ustedes se creen infalibles. Es que ustedes, o sea, comienzan ya a atacarlo a uno. No, es que ustedes se creen la última Coca-Cola del desierto. Porque no tienen argumentos. Pero la pregunta es, dígame por qué no está de acuerdo, pero con argumentos lógicos, porque la teología es lógica. Y dígame con argumentos bíblicos el por qué no está de acuerdo. Plantéeme algo. Mire, hermanos, tener el pensamiento crítico es bueno, pero no el pensamiento criticón. El pensamiento criticón es que todo está malo, todo está malo, todo está malo. Y a veces en la iglesia encontramos esa oposición y esa resistencia. Yo no sé, bueno, y no voy a pedir que levante la mano. No quiero que pase un minuto de vergüenza. Pero ¿quién de nosotros, mientras estamos sentados allí escuchando al predicador, mientras él dice algún principio bíblico o algo que no se ajusta a lo que yo vivo, uno dice, yo no creo eso es lo que dice él? Pues pero uno lo dice en la mente, porque usted de pronto le enseguida lo escucha y lo mira feo, ¿no? Entonces usted dice, y mientras uno está aquí predicando una verdad bíblica en contra de algún pecado, de alguna actitud, algo que Dios nos está demandando, a mí no me parece eso. Ese predicador es muy extremista, man. O sea, pues que uno tiene que hacer eso. Y usted comienza ahí solo a hacer oposición. Usted comienza ahí solito a rechazar la palabra del evangelio. Usted comienza solito ahí, hermano, a rechazar. Y después de que termina el culto, ¿se escuchó el predicador? Pues si usted solo, hermano, no. ¿Se escuchó el predicador? No, ese man sí. ¿Usted qué piensa? ¿Cierto que no? A mí tampoco. Ese man es muy fanático. No. Vea, hermano, ningún predicador es infalible. Ninguno de nosotros. Por eso, yo le aconsejo, usted que está escuchando el mensaje, y usted que viene a cada reunión, usted que escucha una palabra, cuando sienta algo que como que no cuadra, en vez de hacer oposición, venga y hable con el predicador. Venga, no, que esto como que no me cuadra. Acérquese, pero con argumentos. El por qué no cree eso, el por qué no está de acuerdo. Es como le digo, es bueno tener ese espíritu crítico de decir, bueno, esto está raro, pero con argumentos. Porque, hermano, ninguno de los que nos paramos acá, ninguno, estamos exentos de decir algo que quizás el texto no lo diga.
¿Podemos equivocarnos estando acá? Sí. Y qué bueno que alguien me haga caer en cuenta, hermano. Un día, un estudiante me dijo, profe, no estoy de acuerdo con ese concepto. Entonces, lógicamente, como maestro, normalmente le dije, ¿por qué? O sea, deme su argumento. No, pero porque es que Google, ay, Dios mío, cuando me dijo Google ya me mató. Mano, Google puede con todo. Hermano, yo le dije en buenos términos, bueno, perdóneme, pero su argumento para rechazar lo que yo le estoy diciendo es muy pobre. Deme argumentos históricos, bíblicos y gramaticales. O sea, búsquelos. Si usted tiene argumentos para decir que lo que yo estoy diciendo, estoy errado en lo que estoy diciendo, pues hermano, yo a la clase le pido perdón. Yo a usted le pido perdón y le daré las gracias por hacerme ver ese error en el que estoy cometiendo hoy, de interpretación. Pero démelo con argumentos. No simplemente, a mí me parece, el yo pienso o el yo opino, no es argumento de peso para hacer oposición o para rechazar el evangelio. Espero que, bueno, creo que cuando se predica la palabra, encuentro oposición y resistencia y rechazo en la congregación. Así de sencillo. Porque se predica que hagamos algo y no lo hacemos. Que aunque no digamos, no estoy de acuerdo, nuestra conducta dice, no estoy de acuerdo. Así de sencillo. Esta gente que hacía oposición, esta gente que hace oposición sí es fanática. ¿Sabe por qué? Porque el fanático está dispuesto a matar por su creencia. Eso es el fanático. ¿Qué hacen los de la yihad islámica? ¿Qué hacen? Se matan por su creencia. Eso sí es fanatismo. Pero el creyente está dispuesto a morir por su convicción. No a matar, a morir. Y aquí encontramos unos fanáticos que estaban haciendo oposición y rechazo. ¿Y qué hicieron? Se murió, ya, lo apedreamos, no está muerto, dejémoslo. O sea, ya hicimos lo que queríamos hacer, que era matarlo. Porque no creemos a sus palabras. Y Pablo dispuesto a morir. A morir. Y hoy tristemente, y bueno, de aquí en adelante pasarán muchas cosas, que habrá otra forma de matar a los que hablan el evangelio del reino de Dios. Habrán otras formas de acallar, quizás ya no de apedrear, pero sí de censurar. Podrán decir que no podremos decir muchas cosas, que no podemos predicar sobre ciertas cosas, y si las predica, juicio, multa, cárcel. Es otra forma de matar, es otra forma de rechazar y de hacer oposición desde el fanatismo de la oposición. Si usted está ahí, si la predicación está generando eso en usted, pues lo invito que no haga parte de la oposición, sino que haga parte de la conversión y crea en el Señor Jesucristo hoy, porque este mensaje sigue cambiando vidas. Este mensaje sigue cambiando vidas. El poder de la predicación genera también idolatría. Genera idolatría. Y en el pasaje que acabamos de leer es muy visible cómo comienza Pablo y Bernabé van a otro lugar y una persona que nunca había caminado, o sea, nació, hermano, así, con esa condición, sin poder caminar. Y como simplemente Pablo le dice, levántate. Y esa persona de un brinco se para y camina.
O sea, ya el hecho de solo pararse es un milagro. Y de que alguien camina sin saber caminar es otro. Que no era suficiente pararse, era caminar. O sea, pararse es una, caminar es otra. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro que hace! Y ante ese milagro, ¿qué hace la comunidad? Me gusta cómo lo dicen. Permítame, yo les leo desde el versículo 11. Estos hombres son dioses en forma humana. Oh, la predicación acompañada de poder genera idolatría. O sea, ellos comenzaron a pensar, este es Zeus y este es Hermes. Bueno, en la Biblia suya pues, dice Júpiter y Mercurio. Sí. Son los mismos, ¿no? Sino que uno es del griego y el otro es en latín, pero son los mismos. Si no va a decir, es que la Biblia se contradice, no, son los mismos. Ellos mismos estaban ante ese poder. Imagínense, los sacerdotes desde el templo de Zeus reconocieron ese poder. Dijo, no, estamos ante el mismo Zeus. Estamos ante el mismo Hermes. El Dios de dioses, Zeus, el poderoso. Y el otro era Hermes, era el elocuente, el que interpretaba y el que traía el mensaje de Zeus. Traía el mensaje divino para la comunidad. Y la gente al ver tanto derroche de poder, que dijeron, estos son dioses. Y ante los dioses, ¿qué hay que hacer? Adorarlos. Ante los dioses hay que hacer adorarlos. Como eran sus dioses, lo adoraron. ¿Y qué hicieron? Traer toros, traer ganado, traer guirnaldas, porque hay que adorarle. Adorar. Cuando la predicación del evangelio se hace con muestras de poder, puede generar idolatría. Puede generar idolatría. Hoy en día hay muchos que asisten a iglesias cristianas solamente por idolatría. Pero ¿qué adoramos si aquí no hay ninguna imagen? Adoran al predicador. Porque ese predicador Dios lo usa en sanidad y milagros. No hacen fila para escuchar sus palabras, hacen fila para el momento de los milagros. ¿Qué es eso? Idolatría. No les importa si tienen que irse a otro lugar lejano, no les importa si tienen que pagar un taxi costoso, no les importa, pero van. ¿Por qué van? Porque es que Dios lo usa en sanidad y milagros. Él usa como que adormece la conciencia para no decir, es que es Él. Cuando la gente comienza a observar al predicador, al que Dios usa por sanidad y milagros, la gente comienza a cambiar el objeto de su fe. Debe ser Dios. Y lo triste es que a veces la gente, como les decía ahora, se acercan por un milagro y vienen a la iglesia porque Dios, saben que Dios está con nosotros, saben que Dios se mueve, que Dios puede hacerle un milagro, y vienen y se acercan con esa buena intención. Pero cuando Dios hace un milagro a través de ese predicador, comienzan a cambiar el objeto de su fe. Ya no buscan a Dios, sino que comienzan a buscar ¿a quién? Al hombre. Y a veces la misma iglesia cristiana promueve esa idolatría. Tan sencillo como esto. A usted le dice a alguien, estoy enfermo. La primera tarea que le dije ahora era ¿qué? Ore usted, que ahí está el poder. Pero ¿qué hacemos nosotros para promover un grado de idolatría? Pues si quiere mañana vengo con la pastora, porque Dios la usa en sanidad y milagros. Entonces la pastora va, la pastora ora, y Dios hace el milagro.
Y después usted va a la otra casa. Y lo que resulta usted no predicando el evangelio, sino predicando que la pastora hace sanidad y milagros. Y al final la gente solamente querrá que la pastora ore por sanidad y milagros. Esto es tan visible. Hermano, nosotros oramos acá desde el altar por sanidad y milagros. Yo a veces escucho y oran por sanidad y milagros. Yo creo que Dios hace sanidad y milagros. Esto no es exclusivo de una persona, de dos, no. Usted puede orar y Dios puede hacer un milagro. Pero está uno orando acá por sanidad y milagros y uno se está bajando y con una persona que estaba ahí sentada, ay, ¿será que ora por mí por un milagro? Pero si acabamos de orar, o sea, no estás creyendo a este que oró, pero estás creyendo a este porque cree que Dios le responde. No, es que no es el hombre, es Dios. Y a veces nosotros como creyentes promovemos esa clase de idolatría. Por eso, hermano, la primera tarea es fundamental. Predique y ore. Y si usted es el que hace el milagro, sí, dele temor y dele miedo a orar. Pero es Dios el que va a obrar el milagro. Ore, ore. Y la misma gente se va a dar cuenta que no es una persona en particular, que es el Dios del cielo, que hace los milagros, que hace los milagros. Pero a veces la gente también comienza a adorar al predicador. No, es que si no predica él o ella, no. ¿Quién va a predicar el domingo? Fulano. No puedo ir el domingo. ¿Por qué? No, como que va a caer una granizada, parece. Oh, pero usted sabe que ese predicador, para usted, no es un Hermes. No es Mercurio. ¿A usted le gusta más escuchar a Hermes o a Mercurio, cierto? Y es tan tremendo que la predicación genera la idolatría, que a veces se valora más el mensajero que el mismo mensaje. Nosotros hicimos un ejercicio en una escuelita, pastora, hicimos un ejercicio en una escuelita. Colocamos un buen predicador, con todas las credenciales, hermano, y creíble, o sea, y amado. Y le dijimos, mire, usted va a predicar esta parábola, pero va a alegorizarla. Y va a decir cualquier cantidad de herejías. Era un ejercicio en un taller que estábamos de predicación. Listo, hágale. Hermano, ese predicador se ha sabido sacar unas preciosas, pero se lo digo de esta manera, unas preciosas herejías, unas preciosas malas enseñanzas, que la gente, escuche bien, que mucha gente que estaba rechazando, pero ¿de dónde está sacando eso? Pero si él lo dice, eso es verdad. Pero es que está muy raro lo que él está enseñando, porque es que no, pero si él lo dice, no. Y era la gente tomando apuntes. Y la gente decía, pero es que él está predicando muy raro, es que pero si él está predicando eso es verdad. Y había uno que ya nunca había tomado tanto apuntes, uno nos dijo. O sea, ¿por qué él creyó en Hermes? Y dijo, no, es que él es infalible, él no se puede equivocar. Y habían unos que eran, no, eso está raro, pero es que él y ese man es muy bueno para predicar. Y es tan peligroso, y se ve la idolatría en los predicadores, que hermano, muchos predicadores hoy están siendo idolatrados al punto de lo que ellos digan, así sea extrabíblico, así ellos digan, yo me soñé esto y esto es palabra de Dios, la gente dice, amén. Amén. Y cuando usted dice amén a un predicador,
que está fuera del mensaje bíblico, usted lo está idolatrando. Porque usted dice, ese es el mensajero divino. Ese es el elocuente. ¿Cómo voy a decirle yo que no? Y se honra tanto esas palabras de ese predicador Hermes, pero poco valor al predicador bíblico. Y eso se convierte en idolatría. Creo que hay creyentes que idolatran predicadores, que en sus listas de YouTube, ese es el predicador estrella, y lo que diga él es palabra de Dios, así en la iglesia me enseñen algo diferente. Y usted no lo pasa por ningún filtro, y usted no estudia nada, entonces usted se va a quedar con la enseñanza que más le gusta y al predicador que más le cree, y a veces lo convierte en un Hermes. Lo único que le falta es prenderle una veladora a ese predicador. Hay predicadores me dicen, yo escucho esas predicaciones y yo, ¿no le ha pasado, pastora? Cuando le dicen a uno, pastora, a mí me gusta mucho este predicador, y no por dentro, madre mía, eso es. Uno no le dice nada por no dañarle la fe. Pero le creen más a un charlatán que ni Biblia no usan a veces. Pero se genera idolatría. Espero que usted no está ahí. Y si está ahí, pues espero que este mensaje de hoy, que Dios nos deja a través de Lucas, usted se convierta en un creyente. Y ya no adore ni a Júpiter, ni a Mercurio, o a Zeus, o a Hermes, y adore a Dios y se convierta a Dios. Espero que eso pase. Jesús, el mejor predicador de la historia. Unos catalogan el Sermón del Monte como el mejor sermón de la historia. Este Sermón del Monte cambió vidas, transformó vidas, pero también generó rechazo. También generó rechazo. Pero también otros, al escuchar a Jesús, lo seguían simplemente por escucharlo y porque también les daba pan. Cuando pasamos a Hechos de los apóstoles, pasa lo mismo. ¿Qué decían? Estos, por medio de su predicación, están trastornando el mundo. O sea, esa predicación comenzó a cambiar vidas, a cambiar comunidades, Judea, Samaria, y hasta hoy, hasta el fin de la tierra está cambiando. Hasta hoy nosotros seguimos transformando y cambiando vidas por medio de la predicación. No tenemos otra herramienta. La predicación es lo que tenemos para cambiar y transformar vidas. Que genere cambio, que genere conversión en las personas. Por eso, hermano, debemos seguir predicando el Evangelio. Es que el poder del Evangelio sigue transformando y cambiando vidas. Por eso, predique. Y si no quiere, predique. Ponte en pie y oremos al Señor. Señor,